Quiero que quede claro. Bueno, a ver, ¿qué han visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto? Hemos visto trabajado el ejercicio A1, donde empezamos a ver cómo se definía la derivada, ¿sí? F' de A era un límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, o la tasa de variación instantánea, cuánto cambia la función ante un cambio muy pequeñito en x, muy pequeñito, por eso es instantánea, cuando la variación en x es muy chiquitito, eso es prima, de dos formas, con ese límite, y el otro límite es cuando este cachito que le habíamos llamado h tiende a 0, ¿está bien? Por eso es que dice expresarla en términos de límites de dos formas distintas, el A1, después trabajamos el A2, para ver cuándo no existía la derivada. Habíamos visto que si la función no era continua, ¿qué pasaba? Que no se podía derivar en ese punto. Perfecto. Después, situaciones como las que estaba en el B, si yo tengo, ponele que me quede algo así, no es lo que yo quería hacer. Algo como esto, acá tampoco se puede derivar, porque las derivadas laterales son distintas, ¿sí? ¿Está bien? Después podía pasar, ¿cómo se llamaba este punto ahí? Punto anguloso. Muy bien. ¿Y el de la palomita, el de? Cuspidal. Este es cuspidal. Y después podía pasar que, uy, hagan de cuenta que me sale bien, que, por ejemplo, en la raíz cúbica, que en x igual a 0, tampoco se puede derivar. O sea, básicamente el ejercicio A2 era ver gráficamente cuándo no se podía derivar, ¿sí? Después, en el B2, hicimos un par de cálculos, pero darnos cuenta cuándo se puede o cuándo no se puede derivar, eso tiene que estar claro, sobre todo desde el gráfico. ¿Eso lo tenemos hasta ahora? Si les doy un gráfico, ¿ustedes me pueden decir dónde se puede derivar y dónde no? Puede ser. Tiene que ser suave la función, ¿sí? Bien. Y después vimos cómo derivar. Y esto sí es como fundamental, o sea, saber las reglas de derivación, cómo se derivan las potencias, la suma, cómo se deriva el producto de funciones y el cociente, ¿lo tenemos ya? Yo creo que sí, ¿o no? Sí. Sí, eso sí, profe. Bueno, Solo perfecto. falta memorizarlo un poco. Bueno, y después ya se nos entraba a complicar un poquito más cuando teníamos una composición de funciones, ¿sí? Composición de funciones, una función adentro de otra, que ahí hay que aplicar regla de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera que derivar igual a coseno del logaritmo de x, ahí hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que se deriva? Sería el coseno. Muy que es bien. seno. Menos Luego se seno, multiplica valuada por en... logaritmo. Perfecto. Logaritmo de x. Por... Ya derivamos coseno, ahora... ¿Derivo el El logaritmo? logaritmo de x. Sí, señor. Hasta ahí. O sea, regla de la cadena. Derivo la función que más abarca hacia adentro, ¿sí? Vamos hasta acá. ¿Trabajaron el ejercicio C3? ¿Puede ser? No me acuerdo si lo trabajaron. ¿C3, C4? Sí. Bueno. Después de ahí, sí tengo que tener en claro, el D1 no le des es otra forma de llamar a la derivada. F' de A
o tasa de variación instantánea, o razón de cambio, o razón de variación instantánea. Básicamente eso es D1. Y D2, sí, son problemitas. Los problemas, como todo problema, hay que interpretarlo. Los primeros dos hablan de la interpretación física de la derivada, que básicamente si yo tengo una función que me da la posición de una partícula, la derivada de esa es la velocidad de la partícula. Y la derivada segunda es la aceleración. Yo no sé ustedes si lograron hacer todos los problemitas del D2, pero les cuento que nosotros nos concentramos, esto del D2, sobre todo en los finales, ejercicios como este, no tanto en los parciales. En los parciales sí puede ser algo más de velocidad, algo así, sí, pero ya los que son un poquito más difíciles con esto, ahí ya no, eso ya más de final. Bien, D2 tiene lo suyo, más de final que de parcial. D3, interpretación geométrica de la derivada. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Que F' es justamente lo que dice acá, es la pendiente de la recta tangente al gráfico de F. Entonces, si yo tengo una función F, y me piden F' de A, no es que yo voy a leer la derivada del dibujito. ¿Qué es F'? Bueno, tendré que hacer una recta tangente. La pendiente de esa recta es F' de A. ¿Está bien? Bueno, eso es para D3. D3 utiliza eso en estos tres primeros ejercicios, y en el D y el E, lo que tengo que hacer es, usando que U' de 1, fíjense quién es U', F compuesta, sería la G se mete adentro de la F. ¿Está bien? Ahí hay que usar regla de la cadena. ¿Quién se deriva primero? A ver acá, ¿todos vemos eso? ¿Quién derivo primero en U? Si yo tengo que hallar U'. F. A F. Muy bien, porque es la que más abarca. Muy bien. F derivo primero y la evalúo en la G sin derivar. Ya derivé la F, ahora, ¿quién se deriva? La G. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo les pido G' en 1, ¿qué tienen que hacer? Recuerden que no es que uno la lee así de 1, la G es la función azul, entonces G de 1 es 1, ¿no? Nada que ver, ¿no? Porque G', ¿qué era? ¿Qué tendría que hacer? Lo que hice acá, ¿eh? Tendría que dibujar una recta tangente y la pendiente de esa recta, esa es G'. Entonces ahí, en el puntito 1, G de 1, yo tendría que dibujar una recta tangente a G. Y miren, si yo hago una recta tangente a G, me queda ese cachito que es en ese caso me queda lo mismo que G. Bien, y tendría que de esa recta tendría que leer cuál es la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente de esa? De la naranjita. -1. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, ahí tengo que G' de 1 es -1. Ponele que me pregunte, estoy inventando. ¿Dónde están los ejes acá que no había acá? Este es Y, y el eje X, acá. Ciega y sorda estoy yo. Bueno, ponele que me pregunten, no sé, F' de
Esto los estoy confundiendo, no tenían dudas en este, perdón, capaz estoy perdiendo tiempo. L para mí era un poco más complicado. A ver, o sea, la idea de este, en mi canal quedan grabadas las clases, mi canal de YouTube. Ahí voy. 1, 2, 3, 4, 5. Ponele, si yo les pido F' de Profe, 5. ¿cómo se llama su canal? La profe Lu. Entonces, F' de 5, ¿qué tengo que hacer? Este 5, este es el punto AF de A, y ahí tendría que dibujar una recta tangente. Si yo dibujo una recta tangente ahí, me queda eso mismo. ¿Qué es la derivada de esa recta? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta naranjita? Para las pendientes recuerden que tienen que hacer como un triangulito rectángulo. A ver si me sale. Y a la naranjita ¿Menos yo un le puse. tercio? Sí, ¿verdad? O sea, variación en Y es 1, variación en X es 3. En 1 bajando, o sea que menos un tercio. Ponele, a ver. Voy con el gráfico del E. Ahí. Este es F. Para que no veo los ejes. Aguántenme que dibujo los ejes de nuevo. Feo llega viejo, ¿eh? Entonces, a ver, ponele, que me pide F', no te pide F', ¿no? Pero yo le voy a hacer primero así que me sea más fácil. F' de 1. Entonces, voy a ubicar primero el puntito 1, F de 1. 1, F de 1. ¿Estamos de acuerdo que el puntito está ahí? 1 con su imagen. ¿Hasta ahí voy? Sí. Y ahora tendré que dibujar una recta tangente en ese punto. Al gráfico. A ver, y ahí me tengo que forzar. Bácala. Bueno, ponele algo así, que me haya quedado. Y también a fiera, a ver. Lo voy a mejorar. Se me fue todo. Bueno. Dibujo la recta tangente. A ojímetro, ¿eh? Acá no hay... Cuanto mejor sean con su pulso, mejor les va a salir. Y acá para leer, para sacar F' de 1, yo tendré que leer cuál es la pendiente de esa recta, de ese cachito de recta que acabo de hacer, ¿sí? Bueno, tendré que dibujar un triangulito rectángulo. Bien. Voy a exagerar un poco más la recta, a ver si me sale. Bueno. Y ahí. A ver, en ese triangulito rectángulo que yo acabo de hacer. Fíjense que esto es variación en X. Y la variación en Y sería todo esto. ¿Está bien? Variación en Y sobre variación en X. Supongamos, a ver, con el dedo, ¿qué les parece? ¿Es lo mismo la variación en X que la variación en Y? A ver si voy a aumentar. ¿Qué les parece ahí? A mí me parece que la variación en Y, esto vertical, en la rayita verde oscura, me parece más grande que la rayita verde un poco más clara.
¿Ustedes cómo la ven? No, no sé, profe. Lo mismo, yo la veo casi. Sí. Uy. Bueno, si la ves igual es porque entonces la variación en Y en variación en X para tu ejercicio, por eso es lo que, esto es ojímetro, ¿eh? Por eso dice estimar el valor. Cuando es curva, yo no le puedo sacar cuánto es. Bueno, ¿ustedes la ven igual? Yo la estoy viendo más grande la parte oscura. Está ciega la vieja. Bueno, entonces ponele. A ver, me voy a correr. Ahí está. Bien, si yo la vi igual, entonces ponele que yo digo, este cachito, el cachito así es 1, el verde clarito. Entonces en X me moví 1. Y en Y, si la veo igual, me moví 1 también. La pendiente les queda 1. Si la ven igual, ustedes. ¿Está bien? Miren acá, o sea, miren, si yo quisiera ahora, ¿qué pasa si yo quiero, a ver, F' en 2, 3, en 3? F' en 3. ¿Qué tengo que hacer? Primero ubicar el punto. Ubicar el punto. 3, F de 3. ¿Estamos de acuerdo que es ese? Sí. Sí. Bueno, y ahí a ojímetro, tampoco es mucha vuelta, dibujar una recta tangente. ¿Algo así? ¿Cómo la ven ahí? Sí, está bien. ¿Cómo saben cómo dibujar la recta tangente exactamente? O sea, sé que si yo hiciera esta, mira. No, no te voy a decir que está perfecta, pero sé que si hiciera algo así, está re fiera. ¿Por qué está fiera esa y no tanto la otra que había hecho? O si hiciera esto sería como una animalada. Tangente, si yo vieno en un pedacito, lo tiene que tocar en un solo punto. No dejan de ser a ojímetro, pero esta celeste está fiera. Esa no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ahí está tangente. Si yo, capaz que se me alejó un cachito, pero si yo miro, hago suma ahí, corta en un solo punto. A ver. Y ahí, para sacar la pendiente, simplemente dibujo un triangulito rectángulo, ¿sí? Ahí sí, yo creo que está bien claro, creo. Ahora me van a decir nada que ver. Creo que está bien claro que la variación en X es más grande que la variación en Y, en esta recta lila. Variación en X, variación en Y. ¿Se ve que la variación en Y es más chiquitito? Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Ponele, si yo digo que el segmentito azul mide 1, el lila, ¿cuánto le ven a ojímetro? 1,5, 1,3. Sí, a ojímetro, ¿eh? Esto es a ojímetro. Entonces, 1,5. eso va a dar F'. Es aproximado, por eso dice estimar. ¿Alguien se anima? Ya que me parece que ahí está la dificultad. ¿Se animan a dibujar? Pueden hacerlo, tienen permiso. Voy a borrar yo esas rectas que acabo de hacer. Para que ahora parece que me olvide. ¿Cuánto me había dado el pedacito arriba? Era 1 y abajo era 1,5 o 1,3. Si yo les pidiera F' de 4, ubican el punto 4F de 4.
Y después traten de hacer una recta tangente. A ver, yo los veo. Ubiquen el punto 4, f de 4. Muy bien, ahí estoy viendo. 4f de 4, lo veo en marrón. Sí, me gusta el color. Y ahora traten de hacer una recta tangente. Sí, Queda como de 2 más o menos. algo así. Algo así, viste que no es tan fácil, ¿no? Ahí, Pero esa verde está bien. ahí. Ah, claro. No, porque está tocando más de un solo punto. No, la verde está horrible. Para que saco la Nadal. Alguien que la haga mejor. Esa la había hecho yo, un desastre. Ahí está, la de Julián, como que se tuerce abajo, me parece a mí. Julián, Sí, perdón. a ver, ahí, Un poquito más. Esa, ahí estaba buena. ahí la rehago. A ver. Bueno, Ahí, digo, otro también puede hacerle. Perfecto. Y ahí le mandan el triangulito. Uy, casi borro. El triangulito para leer la pendiente. Le voy a hacer de un color la variación en Y, lo vertical, y la variación en X. Ahí, 30 segundos. Variación en Y y variación en X. ¿Cuál es más grande? En I, Claro, se ve que el vertical Y. es más grande, ¿no? El vertical es más grande. El verdecito es cortito. Si el verdecito fuera 1, ¿cuánto le dan ustedes al que es rosita? 2, Más o menos, ¿no? Sí, yo diría que sí. Entonces variación en Y sería 2 sobre 1, y más o menos la pendiente o la derivada en 4 sería 2. ¿Está bien? Este cociente. ¿Estamos? ¿Más o menos? Igual esto no les vamos a tomar. Le hubiera dicho antes, ¿no? Lo que sí es importante, sí nos interesa, es que sepan que la derivada, una de las interpretaciones de la derivada es pensar la derivada como la pendiente de la recta tangente. Y la recta tangente la saben encontrar, ¿no? La recta tangente es una recta, m por x más b, donde la pendiente, ¿quién es? En la recta tangente. F'. La m es F'. Después se la ingenian para encontrar b. Bien, para que yo no vaya a perder el chat, ¿qué es lo que me habían preguntado? No era eso. No era eso lo que me estaban preguntando, me parece. D y E, dudas en los ejercicios D y E. Bueno, el ejercicio de 3 es importante, ¿sí? El ejercicio de 4 no entra este año, ¿eh? No trabajamos ejercicio de 4. ¿Está bien? Me pareció que lo habían preguntado en el Jamboard, pero eso no va este año. No lo llegamos a ver. ok. Por ahí, si les interesa, cuando no estemos tan ajustados, o al que le interese, me escribe, yo lo voy a dejar escrito, pero les voy a aclarar que eso no va al parcial, nada de D4. una preocupación. Una preocupación menos, ¿no? Y saltamos al E1. Saltamos al E. En el E habla de máximos y mínimos relativos, ¿está bien? Máximos y mínimos relativos. Y máximos y mínimos absolutos. ¿Absoluto qué era? De todos, Como el que más o el más pequeño. definitivo. La imagen más grande. Claro, o el punto más alto o el punto más bajo de la curva. ¿Sí? Máximos y mínimos absolutos. Y relativo es que sea el máximo o mínimo de un cachito de la función. ¿Está bien?
Sí, Cuando era un extremo, digamos, no podía ser máximo relativo, ¿verdad? claro, en los extremos del intervalo, nunca va a ser relativo porque no tengo cachito, no sé, no tengo, por ejemplo, acá, en el naranja, a la derecha no hay nada, entonces no es, por eso no es relativo, ¿sí? Tampoco el celeste, no hay nada ahí, no hay relativo, quiero decir. Porque si yo miro a la izquierda no hay dibujitos, ¿sí? Entonces podrían ser absolutos, pero relativos nunca van a ser. ¿Sí? Absolutos pueden ser, pero relativos no. ¿Vamos? Ok, bien, bien. Bien. La idea de este ejercicio es que vieran que en los puntos de donde hay máximo o mínimo, ¿qué pasa con la derivada? Uy, En el x2 la derivada es 0. Y en Ah, el x-1 no existe. Bueno, F, no tiene derivada. Profe, ¿era eso de que cuando había máximos o mínimos la derivada no existía o valía 0? nada que ver. exactamente, eso es eso. Sí, señora. Fíjense que acá que hay un máximo ahí en 2, la derivada, si yo hiciera la recta tangente, es 0 su pendiente. ¿Sí? En -1 no existe la derivada, ¿sí? No existe. No existe f'. Y en 4 tampoco existe f'. Entonces, en los máximos o mínimos, yo sé que la derivada o es 0 o no existe. Pero ojo, ojo. No quiere decir que siempre que la derivada sea 0, va a haber un máximo mínimo. Por ejemplo, en el naranjita que estoy haciendo, la derivada es 0, pero no hay máximo ni mínimo. ¿Está bien? Y por ejemplo, en el punto azul tampoco existe f', no existe f', pero no hay máximo ni mínimo. O sea, no hay extra. Que f' sea 0 o que no exista son candidatos a máximos o mínimos. ¿Sí? Candidatos a máximos o mínimos. ¿Y cómo decidían si había un máximo o mínimo? Cuando había un cambio de crecimiento de signo en la Eso. función. Sí. ¿En la función o El en la signo de la derivada? derivada. Ah, no, en la derivada. Claro, o sea, tiene que pasar que f' sea 0 o que f cambie de crecimiento, o lo que es lo mismo, decir que f cambia de crecimiento, es decir que f' cambia de signo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Suponete que yo tengo acá en ese 2 Porque que yo había visto que había es un el máximo. signo de la recta pendiente. No, de la Sí, recta tangente. exactamente. Si yo, fíjense que acá va creciendo la función en la parte rosita y después en la parte verde empieza a decrecer. Si yo en la parte rosita empiezo a hacer rectas tangentes, las pendientes de esas rectas, ¿qué signo tienen? Ya no Negativo. lo hago La positivo, ¿sí? rosada positiva y la verde negativa. Si hiciera rectas Claro. tangentes en la verde, Signo las negativo. pendientes tienen signo negativo, ¿sí? Sí. Entonces, decir que f cambia de crecimiento es lo mismo que decir que f' cambia de signo, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿Estamos hasta ahí? Eso es importante. A ver, Sí, voy a... profe. Permiso. Ahí se ve el Jamboard. Sí. Sí. Bien. Entonces, a ver. Oye, ahora no escribo. Ahí está. Entonces, el signo de f', me dice si f crece o decrece. ¿Está bien? El signo de f'. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Se me va a cortar la reunión y voy a arrancar otra. Y voy a arrancar explicando esto que me están preguntando. Me están preguntando el D2, G y el D4 no va, ¿eh? No va
igual se lo voy a dejar, no va al parcial, no va este año no lo vimos. Y vamos con L3, se me va a cortar la reunión, la corto ya así, y Vale. arranco una. Bien, dale, sigamos. Entonces, a ver, entonces, los máximos y mínimos, ¿cómo se sacan de una función? Primero, los candidatos a máximos y mínimos, esto, a ver, acá estoy diciendo una cosa, pero no es tan cierto. ¿Se ve el Jamboard? Sí, profe. Bien, suponete que yo tengo esta función y esta es f. Ahí les doy 30 segundos para que me digan que marquen ustedes dónde están los máximos y mínimos relativos. Esa es f. Claro, esto ya es a ojo, es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Muy bien. Voy a marcar los máximos, perdón, lo voy a pintar con celeste a los máximos y a los mínimos le voy a poner otro color, sí, puede ser, porque te habían quedado todos del mismo. ¿Se ve? Si este es f, yo tengo que, a partir del gráfico, tengo que poder leer o darme cuenta quiénes son los máximos o mínimos. Eso sería como lo más elemental que tengo que saber. Ponerle que no me dan el gráfico de f. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacarlos? ¿Quiénes son los candidatos a máximos o mínimos? Son los puntos del dominio en los que f' es 0 o no existe f'. ¿Está bien? Fíjense que acá, por ejemplo, en esta no existe f', y en esto sí existe. Si yo hiciera la recta tangente acá, la pendiente de esa recta, ¿cuánto valdría? 0. Bien. Entonces, los candidatos a máximos o mínimos son los puntos del dominio en los que la derivada es 0 o no existe. Pero después, esos eran candidatos nomás. ¿Por qué? Porque podía ser que la derivada no existiera, como el caso de la raíz cúbica, y no haya máximo ni mínimo, o que la derivada valga 0, como el caso de la x cubo en el 0, y que no hay ni máximo. ¿Cómo hago para saber si hay un máximo o mínimo? Chequeo el cambio de crecimiento en f. ¿Cómo chequeo el cambio de crecimiento? ¿Qué es lo que voy a fijarme? A ver ¿Cómo si podía...? la función pasa de crecer a decrecer y viceversa. Sí, pero ¿me fijo en la función o en qué cosa? ¿Me A puedo ver. fijar en el gráfico o analíticamente viendo los valores a la izquierda y a la derecha Analíticamente de igual. ese punto? Claro, si Claro, son pero negativos, digamos por la izquierda, y después pasa a ser positivo, significa que hay un mínimo. entonces se están fijando en un signo, porque me están diciendo si son negativo o positivo. Pero el signo de quién me dice si f crece o decrece. De la pendiente. De f'. Claro, de la derivada. No se olviden esto, ¿eh? No se olviden esto. O sea, decir que f crezca o decrezca es firma, ¿está bien? Entonces lo que uno hace, chequear este cambio de crecimiento es chusmeando con el signo de f', ¿sí? El cambio de crecimiento de f no lo veo como, no es que yo dibujo, f' es positiva o negativa, ¿sí? Pregunta del millón. Si f' es positiva, ¿qué hace la función? Crece. Crece. Muy bien. Estoy escribiendo con el... f crece. Si f' es negativa, entonces Decrece. f decrece. ¿Está claro eso? Eso sí. ¿Hasta ahí voy? Entonces ustedes en el E3, no sé si pudieron hacerlo, a todo el E3. Ahí se ve el E3.
Sí. Bien, lo primero que van a hacer, lo que tienen que hacer ahí es, primero hallar los candidatos. Hallar candidatos a máximos o mínimos. ¿Quiénes son los candidatos? Puntos del dominio. ¿Qué ¿De la pasa? derivada de cero? O no existe, Ahí, tal profe, cual. que Donde la tenemos derivada que de cero factorizar. o... ¿Cómo? Ahí es donde, perdón que le interrumpí, No, donde teníamos que factorizar e igualar lo que obtengamos a cero para sacar los puntos críticos. y capaz que sí, no sé, depende del ejercicio, pero lo que tengo que tener en claro es que tengo que encontrar estos puntitos donde la derivada de cero no existe. ¿Cómo hacerlo? Y ahí hay que amacarse, tal cual, como voy a decir. A veces habrá que factorear, no sé, pero sí, tengo que encontrar los puntos donde la derivada de cero o no existe. ¿Está bien? Y después chequear en el paso 2, ver si f cambia de crecimiento, pero no veo con f, cambia de crecimiento. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Si f' La derivada cambia de de... f, Claro, si f' signo? cambia de signo. ¿Está bien? Entonces siempre tienen que hacer este procedimiento. Pero fíjense cuál es la diferencia. Si yo tengo en el ejercicio del A, desde el A hasta el D, ¿qué datos se les da? ¿Qué tienen como punto de partida? Del A al D. ¿una función? Claro, en el A tienen que la f es una polinomio. En el B tienen que la f es tal cosa. En el C también tengo f es tal cosa. En el D también. O sea, desde el A al D, el dato es f. Tienen f igual a algo. ¿Voy hasta ahí? Sí. Sí, sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, mira, en el E es distinto tu dato. ¿Cuál es el dato en el E? Te dan la derivada. ¿Ve? Ojo al piojo, ¿eh? Acá el dato es la derivada. Dato f'. Y en el... Uy, que no veo ahí, lo taché. ¿Qué es lo que es? F y G. Y en el F y el G, ¿cuál es el dato? Y el gráfico. Los gráficos ¿Gráfico de quién? De de las F', de derivadas. ambas. Claro. Claro, ¿ven? Dice F'. Gráficos de F'. ¿Estamos hasta acá? Vamos con esto primero. Una cosa es partir de F, después veré cómo hago para partir de F', y después veré cómo hago para partir de los gráficos de F'. ¿Qué me tiene que quedar en claro? Que los pasos son siempre lo mismo. Hallar los candidatos, que los candidatos son los puntos donde la derivada es cero o no existe, y después ver si hay un cambio de signo en F'. ¿Está bien? ¿Voy hasta acá? Sí, profe. Sí. Entonces, del A al F, nada que ver, dije cualquier cosa, disculpe. Del A al D. Si yo tengo que sacar los candidatos, ¿quiénes eran los candidatos? Los puntos que hacían que la derivada valga cero no exista. Tal cual. Puntos donde la derivada de cero no existe. El dato era F. Entonces, si yo tengo que sacar los puntos donde la derivada de cero o no existe, ¿qué tendré que hacer sí o sí? Y derivar. Igualar la función a cero. Pero puntos donde la derivada es cero me piden. Ah, primero derivar y después derivar esa derivada a cero. Igualar esa derivada a cero, claro. Para, que acá, nada que ver, perdón, no tendría que haber borrado tanto así. Bueno, ya se lo saben ustedes al enunciado, así que. Muy bien, entonces vamos a poner eso en los puntos del A al D, como el dato es F, primero para los candidatos, voy a tener que hallar F',
y ver cuándo da 0 o cuándo no existe. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Y en el E, para hallar el candidato, los candidatos, ¿tengo que derivar? No. No, porque ahí ya me dieron la derivación. Claro, en el E no hace falta derivar. Derivar. Simplemente tendré que ver que igualar esa derivada a 0 o ver cuándo no existe. ¿Está bien? Igualar esa a 0 o ver cuándo no existe. Una preguntita acá. Este exponente negativo, chicos, ¿qué es lo que lo podemos escribir de otra forma que me estorba ese exponente negativo? No me gusta así. Se puede escribir como 1 1 sobre. sobre X. Claro, entonces más linda, ponele, me queda 5x a la cuarta menos 5 y dividido x, o sea, que era por el 1 sobre x. Así me quedó más presentable la función f', ponele. ¿Está bien? ¿Por qué la escribí así? Porque así me doy cuenta mejor cuando no existe. ¿Cuál es el dominio de f'? ¿Cualquier x puedo poner yo acá? Excepto el 0. Claro. Distinto de 0 tiene que ser. Menos el 0. Claro, que si yo la tenía ahí arriba, por lo menos yo no me daba cuenta. ¿Está bien? Entonces, acá en 0, en x igual a 0, no existe f'. Y me di cuenta cuando lo di vuelta. No existe f' de 0. Después tendré que ver cuándo es 0. Habrá que igualar la derivada a 0 y hacer las cuentas, ¿sí? No, nada que ver, la copié mal acá, ¿no? Es 5. Ahí está. Bien. ¿Vamos hasta acá? Sí. Es como que te acortan un paso. Es más corto esto que de la a le, me parece a mí. Porque de la a le había que derivar y acá no hace falta. ¿Está bien? Sí. ¿Sigo un poquito más? Vamos de nuevo. Los candidatos a máximos o mínimos, ¿quiénes son? Los que hacen mi derivada 0. O, O que no Aunque existe. no exista. muy bien. Ahora, si tenemos la derivada, fíjense que esos son los dibujitos de la derivada en, ¿cómo se llama? F y G. Gráficos de f'. ¿Dónde es 0 la derivada? ¿Cuándo vale Cuando 0? x Ahí tienen vale el 2, dibujito. 4 y 8. Claro, permiso, que yo no me doy cuenta de los ejes. Acá está el eje X y acá está el eje X. Bueno, entonces va a ser 0 acá donde corta el eje. En todos esos puntitos es 0, la derivada. ¿Está bien? ¿Y dónde no existe? En 6. En el primer Sí. dibujito en 6, acá. No existe, si yo les pido f', dame No f' existe. de 6, y vos la buscas y no tiene imagen, no tiene imagen. Por eso en 6 es otro candidato. Candidatos extremos tengo x igual a 2, x y x igual a 8. ¿Está bien? Este porque no existe f'. Consulta, ¿Está bien? en 6 Sí. que no existe, ¿sería un máximo? Ahí voy, aguantamos. Vamos con esto de, esos son los candidatos. Entonces, al 6 lo voy a marcar acá con otro color, porque es un candidato, pero no es que la derivada valga 0. Yo tengo que ver ahora, para darme cuenta si hay máximo o mínimo, tengo que ver si cambia de crecimiento la función o de signo, ¿quién? La derivada. Claro, ¿por qué? Recordemos que si la derivada es positiva, ¿qué le pasa a la función? Crece. Muy bien. Si la derivada es negativa, Decrece.
Igual, profe, nos tenemos que fijar en la positividad, o sea, en el conjunto de positividad de la derivada, Claro, o sea, no de la pendiente. este es el gráfico de la derivada, así que Sí, es positiva la derivada cuando está arriba del eje. sí, claro. ¿Eh? Está bien. Positiva cuando está arriba del eje X, perdón. Y es negativa cuando está abajo del eje. ¿Qué estaría mal? ¿Qué estaría muy mal? No es que está mal, pero no está mal, está muy mal. Si yo entro a pensar, mira, si yo hago una recta tangente ahí, la recta tangente tendría pendiente positiva, entonces la función crece. No, porque la imagen en esos puntos son negativos. Claro, o sea, si yo estoy pensando en hacer una recta tangente, y esta ya es f', esta ya es f', si yo estoy haciendo una recta tangente, estoy pensando en derivar esa función. ¿Qué sería la pendiente de la rectita azul? La pendiente de esa va a ser f segunda, nada que ver. ¿Se ve? Si yo entro a derivar la derivada, me va a dar la derivada segunda, ¿no? Fuiste. No tengo que pensar cuándo f crece o decrece. Tengo que no tengo que pensar cuándo f' crece o decrece. Tengo que pensar en el signo de f'. Signo, ¿sí? En el signo. Positivo arriba del eje. Negativo abajo del eje. ¿Está claro? Signo. Signo positivo de f' con verde y signo negativo de f' con azul. A ver, ¿quién se anima a dibujar con verde? Pintar donde f' es positiva y con azul donde f' es negativa. Con verde positivo, con azul negativo. En el segundo dibujito. Azul, muy bien, azul negativo. Che, no se peleen, tantos van a participar. Bien. Entonces, fíjense que acá en 1, voy a poner un color naranja que voy a usar. En 1, la derivada valía 0. A la izquierda, f' es negativo. Si es negativo f', ¿qué pasa con la función? Decrece. F decrece. Y en toda la parte verde, ¿qué pasa? Está creciendo la función. Crece. En la Entonces sería un parte mínimo. azul. Sí. En la parte azul decrece. Y en la parte verde crece. Entonces, de decrecer y después crecer, acá hay un mínimo, decrece y después crece, acá crece y después decrece, acá hay un máximo, y decrece y después crece, hay un mínimo. Y Raimundo nos había preguntado qué pasaba en 6. Fíjense qué pasa en 6. En el primer gráfico. F' pasa de ser F' No existe la positivo. imagen. No existe, pero no existe quién. F' de 6. ¿La imagen? La imagen del 6 con F', ¿sí? Claro. O sea que es un candidato a Ujú. máximo o mínimo. Es un candidato. ¿Y qué hay? ¿Hay máximo o mínimo? Fijémonos. A la izquierda del 6, F', ¿qué signo tiene? Positivo. Es positiva, está arriba del eje. Sí. Y a la derecha del 6, Negativa. F' es negativa. ¿Está claro eso? Sí. Si F' es positiva, ¿qué pasa con la función? F
crece. Si f' es negativa, la función Decrece. f decrece. Entonces, si crece, si está creciendo la función y después empieza a decrecer, la función, no f', ¿qué hay en 6? Como había dicho Máximo. Raimundo, máximo. ¿Está claro? O sea, no es que tienen que fijarse si f, ojo, a ver, new share. Aquí. Si tienen el gráfico de f', si tienen el gráfico de f', ojo, no me fijo si f' crece o decrece. No me tengo que fijar eso. ¿Qué hay que fijarse de f'? Su signo, nada más. El signo de f'. Entonces, por ejemplo, en toda esta parte verde, ¿qué signo tiene f'? Positivo. ¿Se ve? Y en la parte azul es negativa. No se fijen si crece o decrece, solamente el signo. ¿Está bien? ¿Los perdí ahí? No, está bien. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, ahora voy a responder. ¿Qué era lo que me habían preguntado, el H o el I? De acá, del E3. El I tenía consulta yo, pero no entendí. El I. A ver. Hay que hallar los máximos y mínimos de F. Siempre es de F. Uy. Entonces, los candidatos a máximos o mínimos, ¿quiénes eran? De F, los máximos y mínimos. ¿Cómo? ¿De F? Sí, sí. ¿Es el gráfico ese? No, Entonces, el H. gráfico es H, digo, pero estoy hablando de la teoría, digamos. ¿Cómo se sacan los candidatos a máximos o mínimos? Lo que está en Y verde, tengo que derivar. Los puntos donde la... eso. No, tengo que derivar y después igualo a 0. Puntos del dominio donde la derivada es 0. la derivada no existe o es o no 0. existe. Exacto, eso tiene que quedar grabado a fuego. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a derivar f. Nosotros tenemos f, estamos haciendo... La f es todo un choclo. F es h al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Vamos a derivarla. F'. Miren, si f es esto, 2H. claro, ¿no? Hay una función adentro de otra acá. La h se metió en x al cuadrado menos 1. La h está ahí adentro. La que más abarca ahí es este cuadrado, ¿sí? Sí. Composición de funciones. Bajo el exponente, al h lo dejo como está, elevado a la 1. Bueno, lo voy a borrar elevado a la 1 porque parece un prima. Ya derivé ese 2, ese exponente. Chao. Lo derivé. Ahora, ¿qué me falta? Por la derivada de lo de adentro. La derivada de h. ¿Está bien? Por Sí. h'. ¿Qué sé yo quién es h'? Ni idea, ya veré. ¿Está bien? Y ahora sigo derivando. La derivada del 1, 0. menos 0. A ver, pasando en limpio, me quedó que f' es 2h de x por h' de x. Ahí me dio, esa es f'. Voy a limpiar un poco porque tengo, si no, no voy a poder hacer.
¿Vamos hasta acá? ¿Para qué estoy haciendo f'? Perdón, ya me perdí. Para sacar los Para puntos encontrar los críticos puntos de F. críticos. Claro, los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Aquellos donde... Que me hace mi derivada 0 que no exista. Exactamente, ¿está bien? Entonces yo tenía que derivar para ver cuándo después la derivada es 0 o cuándo no existe. Estoy borrando, perdón, porque si no, no me queda lugar para... Entonces vuelvo acá a los candidatos. Vamos a cambiar de color, estábamos con el verde. Entonces, a ver, f' me quedó 2h de x por h'. Yo tengo que ver cuando esa f es 0 o cuando no existe. Miren esto, a ver, hay que igualar f' a 0. ¿Está bien? F' era 2h de x por h'. Sí. A ver, ahora voy a mirar esto y me voy a detener ahí. Yo tengo una multiplicación acá. Ahora pensemos una cosa, ¿cuánto las multiplicaciones dan 0? Cuando alguno de Cuando uno de los los dos factores es factores 0. es 0. Exacto. Claro. Entonces acá, ¿qué voy a tener? O que h es 0, o que h' es 0. ¿Estamos? Sí. Bien. Ese es el dibujito de h. Voy a dibujar el eje, aunque acá yo sí lo veo el eje. H es igual a 0. ¿En qué momentos h se hace 0? ¿Ahí? ¿Acá? Cuando x es 0, x es 2 y x es 4. Claro, los puntos naranja, esos naranja. Y ahora voy a hacer con celeste los puntos donde h' es 0. H', yo tengo h ahí. ¿Cómo hago para ver h'? En Si los tengo máximos y h. mínimos de h. Claro, es la pendiente de la recta tangente. A ver, si yo hiciera una recta tangente ahí, ponele que le hiciera bien, ¿no? La pendiente de esa recta, ¿es 0? No. No, las pendientes 0 son así, las rectas que son así, ¿no? Sí. Entonces, ¿en dónde me quedarían rectas tangentes así horizontales? Cuando x es 1 y 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí y acá, nada más. ¿Está? Bueno, esos son los candidatos. Los candidatos son, vendría a ser, yo tengo desde 0 hasta 4, ¿no? El intervalo es de 0 a 4. Bueno, tengo el 0, tengo el 4, después el punto este que me quedó ahí en el medio, en 2 es un candidato, ¿sí? El punto rojo, no era naranja, 2, ¿está bien? Todos los que marqué acá, 0, 2 y 4. Y después estos otros que se me agregaron celestitos porque la derivada era 0, que es en 1 y en 3. Esos son los candidatos. O sea, lo que yo voy a tener que averiguar es el signo de f' en todos esos intervalitos. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Bueno, acá. No. Control Z. No, no se puede. ¿Se entendió lo que estaba haciendo? Es un lío. Sí, a mí me ha confundido un poco que en la fotocopia dice, tipo en el gráfico en vez de aparecer H aparece F. Sí, yo lo corregí y algunos profes avisaron, se ve que otros no. Sí. Sí, sí, sí. Ahí había un error antes, si no, ni a palo, no te sale, ¿verdad? En la fotocopia, claro, porque eso era viejo, ¿sí?
Si tienen lo que es impreso que les vendieron, no está corregido, pero bueno, había que avisar que ese está mal. Muy bien. Claro, no, ni a palo, no te iba a salir nunca así. En x igual a 1 y en x igual a 3, bueno. Bueno, entonces ahora en esos intervalos de 1 a 2, hay que sacar el signo de f', ¿sí? Signo de f'. Bien, signo de f'. ¿Dónde está f'? Perdón. ¿Dónde la tenemos f'? Que no se nos pierda. Acá, ¿verdad? Fíjense en 0, 1. En 0, 1. En el intervalito 0, 1. Desde 0 hasta 1 nomás. A ver, este cachito. ¿Qué signo tiene h? Positivo. Positivo, está arriba del eje. H positivo. ¿Y qué signo tiene h'? Ahí tendría que hacer rectas tangentes y ver si las pendientes tienen signo positivo o negativo. ¿Qué les parece? También es positivo. F'. H'. Las H', pendientes son positivas, o sea que H' es positiva. Más por más. Si esto es positivo y esto también es positivo, entonces me va a dar positivo. A ver con verde. En el intervalito 1, 2. En este intervalito. H, de nuevo, es positiva, está arriba del eje. ¿Se ve? Sí. Y si yo hiciera rectas tangentes, o sea que H sigue siendo positivo. A ver H', ¿qué signo tiene? Va a ser negativo. Claro, si yo hago rectas tangentes, las pendientes de esas rectas son negativas. Entonces, en el intervalito 1, 2, H' es negativa y más por menos, menos. ¿Está bien? Y así tengo que hacer en